El fantasma errante. Y tenemos aquí en la línea a David. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien, aquí estamos desde Cancún escuchándolos. Mira, nada más desde dónde, hermano. Cancún. Qué bueno que estás reportándote, David. ¿Y qué nos Sí, quieres aquí compartir? felicitar por tu programa, la verdad es muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Y qué nos vas a compartir, David? Bueno, pues es que quiero contarles un relato que mi esposa me platicó hace como 3 años. Sí. Hace como 3 años, esa de mi esposa actualmente vive en Cancún, pero ella es originaria de Palenque, Chiapas. Sí. A ver, platícanos, hermano. Esa es una zona rica en tradiciones, rica en leyendas y sobre todo rica en experiencias, amigo. Bueno, pues pues yo les platico mi relato, espero que les guste. Bueno, pues yo en el 2006 fui a conocer Palenque, Chiapas, yo soy de Cancún. Sí. Y pues mi esposa me invitó a conocer pues a mis suegros y pues fue algo maravilloso. Sí. Bueno, mi relato empieza son dos brujas que viven en la comunidad en Chiapas. Sí. Bueno, para llegar a su casa, llegamos nosotros, yo viajé en el 2016 a Palenque, Chiapas, y de Palenque, Chiapas tomamos un transporte público que nos llevó al poblado. El poblado son como 45 minutos. Sí. Entonces en el poblado, cuando yo llegué, pues quedé impresionado porque era pura montaña. Subimos curvas y cuando yo llegué ahí en el poblado, pues para mí todo era maravilloso, bonito, y pues yo cuando recién llegué subí a la cima de la ruina, de los cerros. Ajá. Entonces cuando yo viajé y me subí, pues yo quería conocer, explorar, y me subí hasta muy arriba, porque es como una barranca que va subiendo. Sí. Entonces cuando yo llegué hasta la cima, perdón, los vecinos de ahí me dijeron, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Y yo dije, no, pues vengo con mi esposa, Mercedes, y me dijeron que yo no podía estar ahí, que porque era un lugar privado de ellos. Entonces pues yo me di la media vuelta y regresé como 200 metros abajo, que es donde viven mis suegros, y pues ya yo le platiqué a mi esposa que había ido hasta arriba para conocer. Entonces mi esposa me dijo, oye David, ten cuidado, porque no puedes tú andar en un lugar donde no conoces. Pues yo desconocía, era la primera vez que viajaba. Y ya después me platicó la historia, me dice que cuando yo subí, las personas que vivían ahí pues no eran personas que se socializaran con la sociedad, porque la persona que vivía en el cerro era una bruja. Yo no le creía hasta que ella me contó las cosas que pasaban ahí. Como era un lugar que yo apenas estaba habitando, pues yo estaba explorando. Entonces después de eso ella me platicó que su vecina que vivía hasta muy arriba del cerro era una bruja, y me platicó una historia de su hermano. Ella tiene como 2 hermanos, y uno de sus hermanos ya me platicó la historia, que dice que la señora de ahí es bruja, y todos los de la comunidad lo saben, y pues no le enfrentan porque tal vez por miedo. Pero una de las historias que ella me platicó es que dice que su hermano por lo regular salía a la medianoche. Su hermano iba a jugar fútbol o se la pasaba con sus amigos. Entonces, como es un poblado en el cual hay muchas casitas, hay barrancos, entonces me cuenta que una vez cuando su hermano estaba subiendo para su casa, pasó por unos platanales. Entonces dice que era la medianoche. Pues ellos nunca creían porque solo se rumoraba que era bruja,
pero no sabían lo que en verdad hacían las noches. Entonces dice, ella me platicó que cuando una vez estaba regresando su hermano a su casa, como a las 12 de la noche, pasó por los platanales antes de llegar a su casa, Sí. y que dentro de los platanales pasaba una mujer como la Estabash, una mujer vestida de blanco, Ajá. que flotaba en el aire. Sí. Entonces cuando él estaba yendo para su casa, se le quedó viendo. Entonces su hermano se quedó plasmado, porque nunca había visto esa silueta que pasaba en la medianoche. Ajá. Y se le quedó viendo, de tal manera que cuando llegó a su casa, pues de la impresión, llegó sin habla, llegó asustado, llegó como impresionado de haber visto a esa mujer, a pesar de que ya les habían dicho que esa mujer era una bruja. Pues cuando llegó a su casa, le platicó a sus hermanos y a su mamá lo que le había sucedido. Entonces su mamá le platicó que esa señora actualmente era una bruja que se convertía en un animal. Ella se convertía en un perro negro, grande. Entonces Sí. esa fue la ¿Un impresión nahual? de su hermano cuando lo vio en los platanales a la medianoche. Ujú. Entonces después de aquella noche, pues todos se dieron cuenta que en realidad quien había visto su hermano era la bruja, era esa señora que salía a medianoche pues más que nada a molestar a la gente que dormía tarde. Ujú. Entonces esa fue una impresión de su hermano que pues él hasta la fecha nos los cuenta y dice que sintió escalofríos, sintió miedo, se quedó sin habla para llegar a su casa. Bueno, esa es una cosa que le pasó a su hermano, pero anteriormente en esa, como todo es una comunidad, todos se conocen, todos saben quiénes son. Sí. Entonces, como ellos viven hasta muy arriba del cerro, dice que antes vivía una familia, hasta arriba del cerro, de la parte de abajo vivía una familia. Esa familia tenía su casita de palapa. Sí. Entonces, en esa casita de palapa vivía con su esposa y su hija. Pero entonces dice que lo que la gente que vive anteriormente cuenta que la niña de esa familia murió a causa de un trabajo que le hacía la bruja. Ellos no lo supieron hasta tiempo después, porque dice que ellos llegaron, compraron el terreno, construyeron su casa, pero después que había fallecido su hija, ellos no se explicaban por qué. La niña tenía como 12 años. Sí. Entonces la niña lo que hacía, pues ellos un día vieron que la niña se enfermó de calentura y la niña se empezó a hinchar, y después de eso pues la niña falleció, pero ellos no supieron cuál era la causa ni el motivo. Entonces, como falleció su hija, pues los dueños y los propietarios que vivían antes de la casa de la señora que vivía hasta en la cima, que era la bruja, Sí. ellos decidieron vender ese terreno. Vendieron ese terreno y se fueron como a la orilla de la autopista, de la entrada del terreno de Palenque, porque es puros cerros. O sea, tú llegas al poblado, subes y vas subiendo cerros, y hay casitas. Entonces, cuando ellos vendieron el terreno, lo alquilaron otros propietarios. Y la leyenda cuenta que una familia cercana de ahí adquirió el terreno, pero no sabiendo el historial que traía. Entonces, lo que ellos hicieron fue tirar la casa de palapa y empezaron a construir una casa de material. Cuando ellos empezaron a construir la casa de material, los nuevos propietarios contrataron a 2 albañiles. Esos albañiles, como no vivían en el ejido, entonces lo que hicieron es que cuando terminaban de construir, acampaban en el terreno donde ellos habían vivido, donde había muerto su hija. Entonces dice que pues
los albañiles pues trabajaban, desde que amanecía trabajaban, pegaban bloques. La cosa que los albañiles se quedaban a dormir ahí. Eran 2 albañiles. Sí. Esos 2 albañiles, cuando estaban construyendo la casa, dice que en la medianoche, cuando ellos se quedaban a acampar, se quedaban a dormir, dice que la primera noche Sí. que ellos estaban trabajando, enfrente de ellos en la entrada se les apareció un perro negro. Pues ellos no les dieron mucha importancia, pero pues era un perro rabioso, un perro negro, que nada más los asustó. Pues los albañiles no le tomaron en cuenta, y al día siguiente siguieron trabajando, siguieron pegando bloques, pero al segundo día, a la misma noche, en la misma noche que iban a acampar, porque se quedaban a trabajar ahí, eran de otro ejido, no podían ir a su casa y se quedaban ahí. Entonces, cuando ellos se quedaron ahí esa misma noche, dice que el mismo perro negro se les apareció enfrente, en la entrada. Órale, sí. Y que ese perro se les convirtió como en una mujer. Aquí lo conocemos como la Estabash, es una mujer blanca. Pero además Ese es una perro- mujer, amigo, es una mujer Ajá. de hermoso cuerpo, aunque con un rostro bastante horrendo, ¿no? Es correcto, o sea, ellos no pudieron ver el rostro, simplemente el perro se les atravesó, y al Sí. mismo tiempo que los albañiles se despertaron, porque pues prácticamente como es un pueblo, es un poblado, a la medianoche no ves a nadie en afuera, ellos están trabajando, acampan, pero cuando se les apareció esa silueta, les dijo que si quería que se fueran, que abandonaran el lugar, porque ese terreno le pertenecía a la bruja. Ellos no sabían que era la señora, pero ese perro se les atravesó y se les convirtió en silueta y les dijo que si querían su vida, que se fueran, porque si no, es que si se quedaban ahí, se iban a morir. Entonces, al día siguiente, cuando amaneció, pues los albañiles estaban asustados porque la nueva persona que había adquirido ese terreno, esa persona había contratado a estas personas, pero no, en realidad no sabían lo que había sucedido. Entonces lo que hicieron estos albañiles, uno de ellos sí le dio mucho miedo, ya no regresó a trabajar al tercer día, pero uno de ellos sí regresó y siguió trabajando. Pues pasaban las noches y el mismo perro se les atravesaba, pero ya no era coincidencia. Entonces el albañil que se había quedado se espantó mucho, se decidió dejar el trabajo y le dijo a los nuevos dueños que ya no podían seguir trabajando ahí, Sí. porque a la medianoche se les aparecía ese perro y que se convertía en una figura, en una silueta mujer, que los corría, que les decía que no tenían nada que hacer ahí, que porque ese terreno le pertenecía a ella. Entonces el albañil que se quedó, Sí. pues prácticamente pues se fue, desapareció, dijo, porque nadie creía lo que ellos habían dicho. Pero después de eso, como el albañil, o sea, la construcción siguió, se terminó, se levantaron los bloques, pero ya nadie quiso seguir construyendo ahí porque la misma comunidad sabía que la persona que vivía hasta arriba del cerro era una bruja. Entonces pasó el tiempo y entonces llegó una nueva familia, una familia que prácticamente pues le rentaron el lugar, a la construcción le pusieron láminas de como palapa, le pusieron láminas de techo de láminas y la gente se quedaba a vivir ahí. Entonces, después de eso, dice que la familia que llegó a rentar se quedó en ese mismo lugar, contaba que el mismo perro que se les había atravesado a la gente, entonces ese mismo perro los asustaba y les decía que se fueran de ese lugar, porque ese lugar le pertenecía a ella. Entonces
no tardaron ni una semana que les habían prestado el terreno para que ellos vivieran. Entonces ellos se fueron, se terminaron yendo de ese lugar. Prefirieron Entonces, retirarse. ¿Mande? Prefirieron retirarse de ahí, ¿no? Exacto, porque todas las noches era lo mismo. Siempre a la misma noche era un perro como un lobo negro que se les atravesaba en el camino o los aullaba de tal manera que se espantaba la gente y decía, no, pues es que cosas pasan aquí. Entonces la familia decidió irse porque era tanto el terror que tenían porque no podían dormir. Entonces la familia que se fue se lo platicó al dueño, al mero dueño que había adquirido el terreno. Entonces el dueño, pues extrañado de tantas cosas que pasaban, fue a su terreno y empezaron a ver qué había y empezaron a escarbar. Entonces cuando escarbaron encontraron en su terreno huesos, una muñeca y huesos como brujería que habían escarbado en ese lugar para que la gente no lo habitara. La bruja vivía una casa más adelante. Entonces la misma gente que ahí radica, pues ellos sabían desde un principio que la señora que vive arriba se dedicaba a las magias oscuras, porque aparte de que habían espantado a su hermano de mi esposa, que es mi cuñado, sabía que las personas que habitaran ahí los iba a correr. Entonces prácticamente esta bruja, la comunidad lo sabía, la comunidad sabía que esa señora nunca socializaba con ellos, porque es un pueblo muy pequeño. Entonces en el pueblo muy pequeño todos se conocen y saben que esa señora que vivía hasta muy arriba se dedicaba a las artes oscuras. Entonces, cuando la señora en el día, cuando ella bajaba, es una señora como de 50 años. Entonces, cuando la señora bajaba, siempre baja a la comunidad, o como es un cerro, tiene que bajar a comprar víveres. Entonces, cuando ella baja como una viejita, indefensa, con la mirada agachada. Y si tú le hablas, o si tú le das los buenos días, o si tú le deseas saludarla, la señora no voltea, nunca voltea. Entonces lo que hicieron los dueños del terreno, cuando vieron que encontraron esta muñeca enterrada en su terreno, ellos fueron y le reclamaron a la señora, porque pues como hay una comunidad ahí donde se reúnen, platican todo lo que pasa, porque controlan todo lo que pasa en la comunidad, le dijeron que la señora que habita arriba del cerro es bruja y se dedica a eso. Entonces el señor, pues inocentemente, se enteró que ese muñeco que habían enterrado había provocado la muerte de su hija, porque ellos se fueron al principio porque su hija había muerto y decidieron vender el terreno o alquilarlo. Entonces cuando el señor se enteró de todo lo que pasaba en la comunidad, fue y enfrentó a la señora, fue a su casa y le dijo que había encontrado tal cosa y que la gente le había dicho que ella lo había hecho. Entonces la señora, cuando tenía enfrente al dueño del terreno, el señor le dijo que si algo le pasaba más a su familia, él no iba a responder. Pero la señora solamente escuchaba y agachaba la mirada. Jamás, hasta la fecha, ha intercambiado palabras con nadie, porque sabe, toda la comunidad ahí sabe que esa señora a las 12 de la noche, entre las 12 y 1 de la noche, ella baja, ya sea como perro o como una silueta, como una persona que pasa entre los caminos, pasando como llorando, como haciendo un ruido de, ¿cómo te puedo decir? Como de un ruido muy extraño, como un aire, como si estuviese pagando un lamento. Lastimero, Una vez, ¿no? ¿Mande? Un grito lastimero. Sí, claro. De hecho, yo lo he escuchado. Yo no lo creía, la verdad, yo no lo creía. Hasta que una vez estábamos yo con mi esposa, por lo regular,
siempre viajamos a fin de año. Viajamos a fin de año en diciembre, y una vez me tocó quedarme a dormir con ella en la sala, en la sala nos dormimos, y eran como las 12 de la noche, escuchaba un ruido como de lamento, bajando desde el cerro hasta la punta de la carretera. Entonces, cuando nosotros escuchamos este ruido, pues la gente que vive ahí sabe que es la bruja, que baja llorando por lamentos, porque así asusta a la gente. Pero cuando amanece, la gente no la enfrenta, porque sabe que esa señora sabe lo que es, saben a qué se dedica, y la gente lo que hace es no subir hasta arriba del cerro, Sí. porque sabe que en cierto punto esa señora lastima a las personas que le hacen daño a ella. Y hasta la fecha, les platico que ese día que yo me quedé a dormir, escuchamos un ruido muy extraño, como que bajaba del cerro y lloraba. Entonces estábamos durmiendo nosotros, nos levantamos como a las 12, y como estamos en la sala, para ir al baño tenemos que salir de la casa y caminamos como 500 metros para ir al baño, porque el baño no está cerca. Sí. Entonces nosotros cuando nos despertamos escuchamos ese lamento. Entonces mi esposa tenía muchas ganas de ir al baño y le dije, vamos al baño. Pero cuando nosotros íbamos a salir del baño, pues como es una casita pequeña, cuando nos paramos enfrente de la puerta para abrir, pudimos ver una sombra abajo de la puerta. Entonces nosotros no le tomamos importancia porque nos estábamos despertando para ir al baño, pero sí habíamos escuchado esos lamentos. Y mi esposa me dice, no, es que es la señora que está bajando porque llora, porque se asusta o porque se convierte en eso. Entonces a la medianoche ella camina. Pero pues yo no le creía, hasta que ese día que íbamos a ir al baño, vi que yo iba a abrir la puerta de atrás, y enfrente de la puerta, como es una puerta de madera, solamente le ponemos un clavito para cerrar la puerta, había como enfrente de nosotros, había una persona parada. Nosotros no pudimos ver qué era, pero cuando nosotros jalamos para abrir la puerta, pudimos ver que cabalgó como un caballo, como un caballo, como que dio 3 vueltas, brincó y salió corriendo. Entonces ese día nos llenamos de miedo y nosotros dijimos, oye, ¿qué pasó? Oye, amigo, ¿y de qué color era este caballo? ¿No era un caballo negro? No, fíjate que como la puerta estaba en medio de nosotros, solamente pudimos percatarnos que era un caballo. Eso es. Porque cuando abrimos la puerta, este animal brincó, dio como 3 pasos y saltó y se fue de la casa, como si alguien estuviese rondando en el patio de la casa. Entonces, pues nosotros nos fuimos a dormir, ya salimos al baño asustados, se levantaron mis suegros y nos dijeron, ya duérmanse porque tienen que estar dormidos, ahorita a esta hora pasan cosas malas. Ellos, como viven ahí, están acostumbrados y saben que no debemos salir a tal hora. A las 8 de la noche la gente ahí se duerme. Entonces nosotros pues no le dimos importancia, sí nos espantamos, pero al día siguiente, como tengo una cuñada que vive como a 3 metros arriba de nosotros, 200 metros antes de llegar a la cima donde vive la bruja, ese día pues le platicamos a mi suegro lo que nos había pasado en la noche. Pues ese mismo día que nosotros habíamos escuchado ese caballo en la puerta de la casa, nos platicó mi cuñada que en la casa donde habían corrido a los albañiles, porque está la casa de mi suegro donde nos quedamos a dormir, después sigue la casa abandonada, después de la casa abandonada vive mi cuñada y hasta arriba vive la bruja. Entonces dice que esa misma noche que nosotros escuchamos lo del caballo, dice que su hijo se llama Carlos,
como a las 12 de la noche, ellos ya iban a dormir. Y dice que cuando se iban a dormir, se iban a meter a su casa a dormir, vieron a la misma señora, la bruja, vestida de silueta, como un alma, como una mujer en blanco. Un ánima. Nunca se le ve, sí, nunca se le ve la cara, Sí. solamente se ve que flota. Sí. Y dice que esa señora se veía entrando a la casa abandonada, donde había corrido a los albañiles. Ujú. Entonces, es algo que la gente sabe, que la señora es así. La señora sabe que, bueno, la gente, la misma comunidad sabe ahí que la señora es una bruja. Y los pobladores de ahí no se meten con ella porque tienen miedo a que ellos les hagan un mal. Porque antes de todo esto, antes que sucediera todo esto, dice que antes, cuando recién inició eso me lo platicó mi suegro, recién que había iniciado todo lo que era el poblado es un poblado 45 minutos después de Palenque. Dice que ahí siempre ha habido brujos. Entonces dice que antes ahí había una bruja, antes de la anterior bruja. Dice que esa bruja se dedicaba a chupar gallinas, robaba gallinas. Ajá. Entonces me platica mi suegro que dice que una vez uno de sus compañeros de milpa, Sí. él tenía su milpa bajando al arroyo, porque es como un cerro. Si tú del cerro hasta la cima, hasta el arroyo son como 1 kilómetro, entonces el kilómetro tenían animalitos, tenían becerros, tenían vacas, tenían gallinas, y muchos de los pobladores se iban a dormir para cuidar a los animales. Después de eso, le platicó uno de sus compañeros, que dice que un día el señor bajó al arroyo para quedarse a dormir en su parcela, para cuidar a sus animalitos. Y dice que el señor estaba durmiendo normal, colgó su hamaca, se durmió en el monte, y como a la medianoche escuchó que había como un zorro grande que estaba cazando a las gallinas. Entonces el señor, cuando vio que estaban atacando los animalitos, él tenía una pistola, como un rifle, donde cazan animalitos, y dice que el señor vio el zorro grande que le disparó, pero él nunca se imaginó que ese zorro era una bruja. Entonces el señor le disparó y se fue corriendo aquel animal. Entonces dice que al día siguiente, como a los días siguientes, como es un poblado muy pequeño, todos saben todos saben lo que pasa ahí, o sea, todos se platican. Entonces dice que hasta muy arriba del cerro había una bruja, una señora que estaba muy mala. Entonces el señor, pues toda la comunidad ahí se acercaron a preguntarle qué tenía. Entonces el mismo dueño que le había disparado a aquel zorro se subió a la cima del cerro para preguntar qué tenía la señora. Entonces cuando se acercó a su casa, pudo ver que la señora se le estaba pudriendo su pecho. Entonces el señor se quedó viendo, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó, señora? Pues fue el Entonces pudo ver que la señora, esa bruja, había recibido una bala que el mismo señor le había disparado al zorro grande que comía a las gallinas. Entonces el señor se espantó demasiado y asoció el disparo con la bruja. Después de eso, la bruja se le pudrió su pecho, murió la bruja, y tiempo después comenzó todo esto, lo que había pasado. Por eso mi esposa, esa vez, la primera vez que yo viajé, ella me regañó y me dijo, no puedes subir tú arriba porque no conoces a la gente que está arriba. Y de hecho, cuando yo me acerqué a la cima del cerro, la señora o sus hijos de la señora se acercaron y me dijeron que yo no podía estar ahí, porque para empezar yo era un desconocido, y me dijeron que me retirara. Entonces
yo platico con mis cuñados, con mis sobrinos, y me dicen que sí, actualmente la señora vive, la bruja que corrió a los dueños a los dueños que mandaron a construir. ¿Y ya Ese se terreno recuperó? actualmente está inhabitable, porque dice la señora que ahí siempre, como a la medianoche, ya lo saben todos los que viven ahí, la señora sale de su casa y cruza ese terreno y sale a orientar y asustar a la gente. Toda la comunidad ahí lo conoce, pero más sin embargo saben lo que es la señora, pero no le hacen nada por miedo a que esta señora los lastime, porque pues su historial ha sido de que ella protege la parte de arriba. Entonces ahorita la gente que pasa nadie le habla, porque cuando baja siempre baja con la mirada. Y pues es una historia que me platicó mi esposa, y hasta que yo lo viví y sentí que en verdad nos observaban en la noche, sí me dio demasiado miedo, mucho miedo. Oye, pero entonces comprobaron que esta mujer definitivamente era la bruja, y es impresionante saber que tal mujer es precisamente la que se ha convertido en un animal, porque sí podemos saber o tener el conocimiento que así sucede, Sí. pero cuando lo Sí, viviste sin duda. de cerca, ha de ser una situación muy difícil. Sí, claro que sí. Ese día que estábamos ahí, mi esposa me platicaba que como ella pues, siempre vivió su infancia ahí, y mis suegros igual me decían, no, David, esa señora es eso, y pues ¿para qué le vas a buscar? Es una comunidad, te puedo imaginar el paisaje. Tú llegas a Palenque, tomas el autobús y subes los cerros, como 45 minutos, y las casas están arriba del cerro. Entonces toda la gente que vive ahí sabe que esa señora es una bruja, y pues para no tener problemas ni se meten con ella y ni le hablan por miedo a lo que les puede pasar. Entonces esa es la historia que me platicó mi esposa, y cuando yo lo viví sobre el caballo ese que brincó, mi suegra me dijo, eso no es nada, hijo. Dice que cuando llega la medianoche, cuando tú te duermes, puedes escuchar ese ruido de lamento, y dicen que es la bruja que baja caminando, porque dice que Sí. la señora cuando baja con un lamento, y las personas que ahí a las personas que conocen a esa señora, Sí. dice que lleva años ahí, que la señora no envejece. La señora sigue estando casi igual como hace 15 años que la conocieron. Órale. La señora no envejece. Entonces dicen que Tiene ahí un prácticamente esta de cuidan a los niños, porque una vez igual mi cuñada me platicó que tiene una hija que tiene como alrededor de 8 o 9 años. Entonces dice que esa bueno, viene siendo mi sobrina. Dice que la muchacha pues no conoce a su papá. Su papá falleció muy joven, cuando la niña tenía como 1 año. Entonces dice que la niña cuando dormía y se despertaba porque tenía pesadillas, porque dice que su papá le hablaba y le decía que se la iba a llevar. Entonces la niña, o sea, su mamá se quedaba y le decía, oye hija, pero tú no conociste a tu papá. Y la niña le decía, sí mamita, es que mi papá dice que me va a llevar, que va a estar conmigo. Pues dice que la bruja se lleva a los niños. Entonces lo que hizo mi cuñada fue recurrir a un mismo señor ahí que practica lo que es, bueno, ahí se le puede decir que es como un ente de energía positiva. Entonces mi cuñada lo que hizo fue recurrir a podría decirse como una especie de mago, pero de magia blanca. Entonces este mago le dijo que esta persona quería llevarse a su hija,
porque dice que la niña ya estaba muy enferma, ella siempre soñaba que su papá se la iba a llevar y ella nunca había conocido a su papá. Entonces mi cuñada cuando fue con el señor que hacía magia blanca, le platicó que la misma señora que estaba, es un curandero. Entonces cuando le dijo lo que le estaba pasando a su hija, el curandero le dijo que la misma persona que le estaba haciendo el mal, que se metía a sus sueños, era la misma bruja que estaba arriba, es decir, que se quería llevar a la niña. Entonces este señor que es curandero le dijo que podía ayudarla para que no se metiera con su hija. Entonces hicieron una clase de trabajos. La verdad del trabajo creo que fue le hicieron prender una vela como a las 12 de la noche y le dijeron que mi cuñada tenía que velar la vela, de que no se le apagara, porque dice que a la medianoche esta misma bruja iba a ir a su casa para poder de tumbar la vela, para poder quitar la protección que le estaban dando. Entonces dice que mi cuñada, eso nos platicó, que dice que ella no creía, entonces dice que encendió una vela muy grande y dice que a la medianoche, exactamente a la medianoche, un fuerte aire tumbó la vela, tiró la vela del piso. Entonces dice que mi cuñada pues, que le dio miedo, pero tenía más miedo perder a su hija, que tuvo que encender la vela y levantarla hasta que se consumiera la vela para que al fin de cabo la protección pudiera surgir efecto. Ya que pasó esto, pues gracias a Dios la niña se recuperó, la niña ahorita actualmente está sana, dejó de tener esas pesadillas, pero dice la gente que ahí vive que prácticamente la bruja se alimenta, se lleva a los niños o hace que mueran los niños, pero porque la bruja nunca envejece, la bruja siempre sigue siendo la misma persona como de hace 15 años. Mira. Eso es lo que nos platican. Igual mi suegra me dice que es mejor no meterse con esas personas porque la misma comunidad sabe que es bruja. El curandero que los ayuda ahí dicen que esa señora es bruja. Entonces lo que dicen ellos es no meterse con ellos y pues seguir nuestra vida, porque la señora pues tal vez es su naturaleza andar así, no sé, haciendo el daño a la comunidad, pero pues nadie ha tenido el valor de enfrentarla por el miedo. Pues fíjate que nos contaste un relato muy interesante de estas brujas y de lo que has vivido, que es una situación que ya se va a quedar aquí plasmada en estos relatos y testimonios del miedotón, y por supuesto que te vamos a invitar que cada noche estés con nosotros porque seguramente tienes algo más que comentarnos. Sí, de hecho tengo otra, es muy cortita, no sé si quieres que te la cuente. A ver, muy cortita porque ya tenemos la fila y están desesperados, ¿eh? Claro que sí. Bueno, mira, eso fue lo que pasó en Palenque. Actualmente nosotros vivimos en Cancún. En Cancún, esta de aquí en el municipio de Benito Juárez. Bueno, pues resulta que cuando yo me fui a vivir con mi esposa, porque ella vivía con su hermano, entonces nosotros tomamos la decisión de vivirnos juntos, nos fuimos a rentar una casa. Fue una casa que estaba, ¿qué te puedo decir? Es una región que hay luz, hay todos los servicios que tú hay, pero cuando nosotros llegamos a esa casa, estaba en renta. Entonces, era un cuarto, pero atrás habían 2 cuartos que no estaban terminados. Y hasta muy atrás había un monte. Entonces, pues como nosotros éramos los primeros inquilinos, la señora nos dijo, no, pues es muy tranquilo, y pues nosotros como estábamos comenzando a vivir, nos fuimos a vivir y llevamos nuestras cositas. Entonces yo tenía una perrita, una pitbull, su nombre es Michelle. Entonces nosotros nos instalamos esa misma noche ¿qué te puedo decir? Fue un lunes que nos cambiamos a la casa para el día martes.
Entonces, el martes era nuestra primera noche en esa casa. Éramos los únicos dos, mi esposa y yo y mi perrita. Y atrás habían 2 cuartos que no estaban terminados y hasta atrás había un monte como maleza. Pues nosotros nunca le dimos importancia, dijimos, no, pues es un cuarto que está en construcción, vamos a vivir. Pues te platico, la primera noche, cuando nosotros estábamos durmiendo, terminamos la mudanza como a las 11:30 para el día martes. Pues como nosotros como trabajamos, normalmente nos levantamos a las 7, nos acostamos a dormir como a las 12 de la noche. Solamente teníamos un colchón en el piso, teníamos un ventilador y teníamos a nuestra perrita, porque es mi perrita. Entonces, no sé, yo ya estaba conciliando el sueño y como a las 1:30, no sé cómo yo me desperté y mi esposa estaba despierta y mi perrita la había yo puesto una silla dentro del cuarto y entonces la perrita estaba durmiendo dentro de la silla. Entonces, de repente veo que la perra es una pitbull, casi ya tenía 1 año alta, estaba durmiendo dentro de nosotros, y entonces dentro de la puerta había un pasillo, pero nosotros estamos adentro del cuarto. Entonces veo que la perra se levanta de la silla y se asoma en la puerta. Entonces veo que la perra, yo nada más estaba observando la perra, porque yo dije, oye, algo no está bien, y le di un codazo a mi esposa para que se despertara. Entonces mi esposa se despertó y estaba viendo lo que hacía la perra. Nosotros actuamos como dormidos, pero nada más estábamos viendo lo que hacía la perrita. Entonces la perrita se acercó a la puerta. Entonces nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo. Como dejamos el foco del pasillo prendido, vimos que enfrente de la puerta había una sombra y la perra se acercó y le dio un ladrido. Como es un perro pitbull, cuando ladra se oye fuerte. Entonces la perra dio un ladrido como si alguien estuviese parado enfrente de la puerta. Nosotros no podíamos ver nada porque estábamos adentro del cuarto. Entonces cuando mi perra ladró, la perrita sintió tanto miedo que dio casi 3 pasos para atrás y vimos que se acercó a la cama donde estábamos nosotros y la perra estaba como temblando, como si estuviese viendo algo feo. Y entonces nosotros nos espantamos, nos deslizamos. Claro. Entonces, cuando yo pude ver esa sombra abajo de la puerta y que esta alma, para mí fue un alma, porque después de esta alma caminó al pasillo para perderse en el monte de atrás, caminó y arrastró unas cadenas, como si estuviese una cadena. Entonces la perrita lo siguió al baño, pero tenía mucho miedo, mi perrita. Es una perra grande. Entonces nosotros, lo que yo le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar el machete, vamos a ver qué es y vámonos a la casa de mi mamá. Le digo, está a la vuelta. Yo ya no quiero dormir aquí porque lo que nos había pasado fue algo que hasta la propia perrita le tuvo demasiado miedo. Entonces lo que nosotros hicimos, pues mi esposa me dijo, no salgas, quédate aquí. Esa noche no pudo dormir la perrita, estaba desesperada. Al día siguiente que amaneció, lo primero que hicimos fue ya no regresar a ese cuarto. O sea, pagamos la renta de 1 mes, solo una noche dormimos y ya no volvimos a dormir jamás en esa casa. Claro. Ya después nos quitamos. Tiempo después la rentó mi otro hermano, porque mi hermano vive con su esposa, y en la actualidad me dice que en esa misma casa donde rentan, les apagan los focos o les prenden los focos. La verdad, los vecinos dicen que ahí se suicidó una persona. Eso es lo que platica la gente de ahí, pero pues como nosotros nunca nos enteramos de eso, pues nos venimos a enterar tiempo después, y pues es algo que de verdad te eriza la piel, porque es algo que tú dices que puedes enfrentar, pero cuando lo tienes enfrente te da un poco de miedo, pero pues prácticamente ya no regresamos jamás a esta casa. Solo fue la primera noche que dormimos
Y pues dicen vámonos. que actualmente sí suceden cosas feas. Pues David, muchísimas gracias por habernos compartido estos Wow. relatos. Sí. Próximamente estaremos contigo. Pues muchas gracias por el espacio que nos dan y de verdad les envío un saludo aquí desde Cancún y mi esposa Mercedes, que también todos los días les escuchamos y estábamos ansiosos de contarles nuestra historia. Muchísimas gracias a ese bello lugar desde donde estás hablando y vamos a seguir en contacto. Excelente noche. Gracias, muy amable. Hasta luego, amigo. El fantasma errante.